Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Qué interesante, qué lleno de lecciones este Evangelio. Primero encontramos una figura, la de los dos hermanos Zebedeos, muy próximos a Jesús, muy queridos por el Señor, pero con un carácter terrible. De hecho, el propio Cristo les llamó hijos del trueno. Un carácter terrible porque en este caso estaban pidiendo nada menos que arrasar una aldea que se había negado a darles alojamiento porque iban a Jerusalén y entre los samaritanos y los judíos había una profunda y vieja enemistad. Querían quemar una aldea. Santiago, el apóstol, Juan, el dulce Juan, el que estaba con la Virgen. ¡Qué carácter! Querían quemar una aldea. Mandaban arrasarla bajando fuego del cielo. ¡Qué barbaridad! Esa es la primera lección. El Señor no buscaba perfectos, no los hubiera encontrado. Habría tenido que servirse de ángeles del cielo y de su Santísima Madre. El Señor no buscaba perfectos. El Señor había venido a buscar a la oveja perdida. Y cada uno de aquellos muchachos, también San Pedro y todos los demás, tenía lo suyo. Y esto para nosotros es un gran consuelo. Para cada uno, por supuesto, en primer lugar, para los sacerdotes, también para cada uno de los bautizados. El Señor sabe cómo eres, qué defectos tienes, qué pecados, qué carácter. Todo el mundo tiene un carácter. Será un carácter tranquilo o será un carácter nervioso, pero todo el mundo tiene un carácter y lo bueno va unido a lo malo. El Señor te conoce y te quiere y cuenta contigo. Y no te rechaza porque tengas defectos. Te ama tal y como eres, pero eso no significa que te dé la razón en lo que no la tienes. Te corrige. ¿Qué es lo que hace con estos hermanos? No les dice: sois unos animales, no habéis entendido nada, no quiero teneros más a mi lado. ¿Cómo podéis estar diciendo que vais a quemar la aldea? Pero qué bestias que sois, marcharos de aquí ahora mismo. No les dice eso, con amor les corrige. Y dice: no, eso no podemos hacerlo. Y lo dice con la paz y con el cariño con que trataba a todo el mundo. Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Esto no se puede hacer, no seáis así. Pero siguieron a su lado y más tarde él se los llevó
junto con San Pedro para hacer la transfiguración en el Jordán, y más tarde San Juan fue el que recibió a la Virgen María para que la cuidara. El Señor nos conoce, nos ama, pero nos corrige, con dulzura y con firmeza. Y tenemos que aprender esto, aceptar las correcciones del Señor por nuestro bien. Y eso no significa que no nos quiera, significa que porque nos quiere, nos dice aquello en lo que tenemos que cambiar. Segunda enseñanza de este evangelio, es un evangelio vocacional. Hay más, las dejaré para mañana el resto. Pero me quiero fijar en una. El Señor le dice a alguien, sígueme. Es muy curioso porque hoy hay en este punto 3 intervenciones. La primera es Jesús, el que le dice, la primera es alguien a quien le dice a Jesús, me iré contigo, te seguiré a donde vaya. La segunda es alguien que le dice Jesús le dice, sígueme. Y la tercera, de nuevo, otro le dice, te seguiré, Señor. Fijémonos en la primera. Cuando dice esta persona, que no sabemos quién es, le dices, te seguiré a donde vayas. ¿Qué le contesta Jesús? Le dice, tienes que pagar un precio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hasta las aves del cielo tienen nidos, hasta las zorras tienen madrigueras, y yo no tengo nada. ¿Dices que quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del seguimiento? Y después Jesús, le dice a otro, sígueme. Es distinto cuando tú le dices a Jesús o cuando Jesús te dice a ti. Tú le dices a Jesús que quieres seguirle. Por supuesto, esto es aplicable de forma inmediata a la vocación consagrada, a la vocación religiosa o sacerdotal. Estupendo. El Señor ha puesto en tu corazón una llamada, una moción del Espíritu Santo, por la cual tú, en tu circunstancia, en tu edad, le dices, quiero seguirte. Primero a los que están siendo llamados para el sacerdocio, pero no solo. Es un seguimiento a Cristo, es un seguimiento a su discipulado, es un seguimiento a Él como creyente, como católico bautizado. Quiero seguirte. Lo dice, por lo tanto, el laico, lo dice el profesor de universidad o el ama de casa, el dependiente de un comercio o el arquitecto, el joven o el anciano y, por supuesto, aquel que quiere ser sacerdote. Quiero seguirte. Yo me encuentro muchas veces con personas así, pero sucede con frecuencia aquello que Jesús describió cuando habló del sembrador que echa la semilla y una cae entre las zarzas, otra cae entre las piedras, otra cae al borde del camino y solo alguna cae en tierra buena. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que tienen una llamada? El Señor ha puesto la semilla, la buena semilla en ellos y tienen una llamada, un fervor, un entusiasmo, pero al cabo de poco tiempo ese entusiasmo decae y si te he visto no me acuerdo. Le dices a Jesús, bueno, ¿sabes qué? Es que estoy muy ocupado. Nos pasa, afortunadamente poco, pero nos pasa en los franciscanos de María. Todos los días recibo correos de personas que quieren entrar en una escuela de agradecimiento, que quieren recibir nuestra formación, que quieren vivir la espiritualidad del agradecimiento, incluso que quieren consagrarse a Dios. El Señor ha puesto en ellos la llamada a través de la televisión, de un amigo, de un libro. Ha puesto en ellos la llamada. Vamos adelante, empiezo a mandarles la formación, se inscriben cuando quieren, día y hora que quieren, en una escuela de agradecimiento. La verdad es que la inmensa mayoría persevera, pero otros no. Enseguida vienen los problemas. Ay, es que estoy muy ocupado. Pero si eres tú el que lo has pedido, si eres tú el que te has inscrito, si eres tú el que has dicho, te seguiré, Señor,
Lo mismo que el Evangelio de hoy. Te seguiré, Señor, si eres tú el que has elegido el día y la hora, eres tú el que... Sí, pero ya se te pasó el fervor, ya se te pasó el entusiasmo. Quizá voy a un sitio, doy una conferencia, mucha gente se acerca entusiasmada, decidida a seguir a Jesús. Al cabo de poco tiempo, eso viene a menos. Es la parábola de la semilla que cae en el borde del camino, entre las zarzas o entre las piedras. ¿Cuánto tiene que dolerle a Jesús esto? Digo, ¿cuánto tiene que dolerle a Jesús? Porque sé lo que me duele a mí y a Él le tiene que doler muchísimo más. Pero qué poca seriedad, pero qué poca formalidad, pero qué frivolidad. Y por eso el Señor, a este que le dice, te seguiré, y puede ser un futuro sacerdote o un laico, te seguiré. Y Jesús le dice, ¿seguro? ¿Seguro? Mira que esto no es una broma. ¿Te seguiré? ¿Seguro? ¿Sabes que seguirme implicará pagar el precio, por ejemplo, de hacer oración, de ir a misa, de intentar cumplir los mandamientos, de confesarte, de ir a comulgar? ¿Sabes lo que significa seguirme? Jesús lo dice de aquella manera. Las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Traducido a nuestro idioma, ¿estás dispuesto a pagar el precio del seguimiento? Porque es ofensivo para el Señor. Es decepcionante que tú le digas, yo quiero seguirte hoy. Y mañana, ay, es que fíjate, estoy muy ocupado. Siempre me ha dado la impresión de que el mundo está lleno de primeros ministros, de jefes de Estado. Personas ocupadísimas, personas importantísimas, personas que están todos los días, digo yo, consultando cómo va la bolsa de Nueva York o cómo va el flujo de divisas, porque son tan requete, tan importantes que no tienen tiempo para rezar, no tienen tiempo para estar con su familia, no tienen tiempo para Dios ni para el prójimo, de lo importantes y ocupadísimas que están. Pero el colmo es que le dicen a Jesús, quiero seguirte, pero ¿cómo le puedes decir eso? No se lo digas. Y si se lo dices, paga el precio. Señor, quiero seguirte. Tendré mis altibajos, mi carácter, mis defectos, pero yo quiero seguirte. Y si caigo, quiero levantarme. Quiero, Señor, que cuentes conmigo. Quiero ser una piedra sobre la que tú construyas y no un amasijo blandengue sobre el cual no se puede edificar nada, porque todo es sentimiento, sentimentalismo, hoy me como el mundo y mañana ya no me acuerdo de lo que he prometido. ¿Quieres seguir a Jesús de verdad? Paga el precio. Paga el precio de la fidelidad. Y si caes, empieza enseguida. De nuevo, levántate, pero no le digas al Señor que ya no te acuerdas de lo que le has prometido. Que así sea.